Bienvenidos a nuestro canal, el rincón donde la pasión por Turquía y sus historias nunca se apaga. Hoy tenemos un vídeo jugosísimo de esos que nos encantan. Vamos a hablar de un rumor que ha encendido las redes sociales, una coincidencia que ha hecho que nuestros corazones palpiten más rápido. Sí, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y un collar. Pero no se me asusten, no es solo de ellos de quienes hablaremos, sino también de cómo los accesorios, los pequeños detalles, pueden generar rumores y avivar las llamas del romance en nuestras series turcas favoritas. Porque, seamos sinceros, ¿quién no ha fantaseado con que la química que vemos en pantalla se extienda a la vida real? Así que prepárense para un viaje lleno de chismes, análisis y mucha pasión turca. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de rumores y coincidencias, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, análisis, curiosidades y mucho más sobre las series turcas que nos roban el sueño. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Y ahora sí, vamos a lo que nos importa. Vamos a empezar, inevitablemente, con Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que incendió la pantalla en Senkalkam. Su química era innegable, sus miradas traspasaban la pantalla y sus besos, ¡ay, sus besos! La serie fue un éxito rotundo y, como suele pasar, los fans empezaron a soñar con que su relación se hiciera realidad fuera de la ficción. Y efectivamente sus sueños se cumplieron. Kerem y Hande se enamoraron, confirmaron su relación y se convirtieron en la pareja del momento. Su romance fue un torbellino, documentado hasta el último detalle en las redes sociales, desde viajes exóticos hasta cenas románticas, cada gesto alimentaba la pasión de sus fans. Fueron la personificación del amor moderno, una pareja que floreció bajo el escrutinio público y que, para muchos, representaba la materialización de los cuentos de hadas. Pero como todo cuento de hadas, el suyo también llegó a su fin. La ruptura fue dolorosa y, desde entonces, las redes sociales se han llenado de especulaciones sobre posibles reconciliaciones, nuevos romances y, sobre todo, señales ocultas en sus vidas. El fin de su relación generó un vacío en el corazón de muchos seguidores, quienes se aferran a la esperanza de una segunda oportunidad. Cada movimiento de Kerem y Hande es analizado minuciosamente, buscando pistas que indiquen una posible reconciliación. La herida aún está fresca y el anhelo por verlos juntos nuevamente es palpable en cada rincón de Internet. Y aquí es donde entra en juego el famoso collar. Recientemente tanto Kerem como Hande han sido vistos luciendo un collar muy similar, con un diseño minimalista y elegante. La coincidencia no ha pasado desapercibida para los fans más observadores, que han empezado a especular sobre si se trata de un regalo mutuo, una señal de que siguen conectados o simplemente una casualidad. Lo cierto es que el collar ha desatado una verdadera tormenta en las redes sociales, con miles de comentarios, teorías y montajes fotográficos. Los fans han creado hilos interminables en Twitter, analizando cada ángulo del collar, comparando fotos, buscando patrones y tratando de descifrar el significado oculto detrás de esta aparente coincidencia. Algunas teorías sugieren que el collar podría ser una joya de la amistad, un símbolo de un lazo que perdura más allá del romance. Otros, más optimistas, creen que podría ser un anticipo de una posible reconciliación, una manera sutil de enviar un mensaje al mundo. La verdad, solo ellos la saben, pero la fantasía es irresistible, ¿verdad? La esperanza es lo último que se pierde, dicen, y los fans de Kerem y Hande se aferran a ella con uñas y dientes. Pero no nos quedemos solo en Kerem y Hande. El poder de los accesorios para generar rumores y avivar romances también se ha visto en otras series turcas. Pensemos por ejemplo en Erkenci, la serie que catapultó a la fama a Can Yaman y Demet Özdemir. Su química era explosiva, su historia de amor apasionante y sus looks impecables. En varias ocasiones Demet fue vista luciendo anillos y pulseras que los fans asociaron rápidamente con Can, interpretando que eran regalos de él, una muestra de su afecto. Los medios de comunicación también se hicieron eco de estos rumores, alimentando aún más la especulación. Fotógrafos seguían a la pareja a todas partes, buscando la foto que confirmara su relación. Aunque nunca se confirmó nada, la especulación fue constante y contribuyó a alimentar el rumor de que su relación traspasaba la pantalla. El simple hecho de ver un accesorio en Demet que podía ser relacionado con Can, desataba una locura en las redes. Y eso, claro, beneficiaba a la serie. La expectación generada por los rumores se tradujo en un aumento de la audiencia y en una mayor visibilidad de la serie a nivel internacional.
Otra serie donde los accesorios jugaron un papel importante, aunque de manera diferente, es Ask Laftan and Lamaz, protagonizada por Burak Deniz y Hande Erçel. En esta serie el pañuelo de seda que Hayat le regala a Murat se convierte en un símbolo de su amor, un objeto que representa su conexión y que aparece en momentos clave de la trama. El pañuelo se convierte en el hilo conductor de su historia de amor, un recordatorio constante de sus sentimientos, incluso en los momentos más difíciles. No es tanto que el pañuelo genere rumores sobre un romance entre los actores, sino que se convierte en un elemento central de la historia de amor que vemos en pantalla, un recordatorio constante de sus sentimientos. El pañuelo de seda se convirtió en un objeto de deseo para las fans, que lo buscaban incansablemente en las tiendas y en Internet. Incluso se vendieron imitaciones. La demanda era tan alta que muchas marcas lanzaron sus propias versiones del pañuelo, aprovechando el éxito de la serie. Y hablando de objetos de deseo, no podemos olvidar Kara Sevda, la serie que consagró a Burak Ozçivit y Neslihan Atagul. En esta serie el collar que Kemal le regala a Anian es mucho más que un simple accesorio. Es un símbolo de su amor prohibido, un recordatorio de su promesa de estar juntos para siempre, a pesar de las adversidades. El collar se convierte en un testigo silencioso de su amor, un amuleto que los conecta a pesar de la distancia y los obstáculos. El collar, con su diseño elegante y sofisticado, se convirtió en un icono de la serie y un objeto de culto para los fans. La carga emocional que tenía el collar era palpable en cada escena en la que Anian lo lucía. Transmitía dolor, esperanza, amor y desesperación, todo al mismo tiempo. En este caso el collar no generó rumores sobre un romance entre los actores, pero sí contribuyó a crear una atmósfera de romanticismo y tragedia que enganchó al público desde el primer momento. El collar se convirtió en un elemento esencial para la comprensión de la historia, un símbolo que trascendía la pantalla y se instalaba en el imaginario colectivo. Pero volvamos a la realidad y pensemos, ¿por qué los accesorios generan tanta expectación y tantos rumores? La respuesta es sencilla, porque nos encanta soñar. Nos encanta fantasear con que la magia que vemos en pantalla es real, que los actores que interpretan a nuestros personajes favoritos están enamorados en la vida real. Los accesorios, las coincidencias, los pequeños detalles se convierten en pruebas irrefutables de que nuestros sueños pueden hacerse realidad. Nos aferramos a estas señales como si fueran salvavidas en un mar de incertidumbre. Y las redes sociales, claro, se encargan de amplificar estos rumores, de alimentar la fantasía y de mantener viva la llama de la esperanza. Se convierten en un campo de batalla donde las teorías compiten por la verdad, donde cada like y cada comentario alimentan la máquina de la especulación. Además, las marcas y los diseñadores son muy conscientes del poder de las series turcas y de la influencia que tienen los actores en el público. Por eso, muchas veces colaboran con las series y con los actores para promocionar sus productos. Los accesorios, en particular, son una herramienta de marketing muy efectiva, ya que permiten llegar a un público amplio y generar un gran impacto visual. Un collar, un pañuelo, un anillo pueden convertirse en objetos de deseo y en símbolos de estatus. Y las series turcas, con su cuidada estética y sus personajes atractivos, son el escaparate perfecto para exhibir estos productos. Las marcas compiten por ver sus productos lucidos por los actores más populares, conscientes del impacto que esto puede tener en sus ventas. Las series turcas se han convertido en verdaderas pasarelas de moda, donde las tendencias nacen y se propagan a una velocidad vertiginosa. Así que, volviendo al caso de Kerem y Hande, ¿es posible que el collar sea solo una coincidencia? Sí, claro que lo es. Podría ser que ambos simplemente tengan gustos similares, o que hayan comprado el mismo collar en una tienda sin saberlo. Pero también es posible que haya algo más detrás. Quizás sea un regalo, quizás sea una señal, quizás sea simplemente una manera de alimentar la fantasía de los fans. La verdad, solo ellos la saben. Pero lo que sí sabemos es que el collar ha desatado una tormenta de rumores y especulaciones que demuestran el poder que tienen las series turcas y sus actores para generar pasión y expectación. El misterio que rodea al collar ha reavivado la llama de la esperanza en el corazón de muchos fans, quienes sueñan con ver a Kerem y Hande juntos nuevamente. Y no solo se trata de los actores principales. A veces incluso los actores secundarios se ven envueltos en rumores de romance por llevar un accesorio similar a otro miembro del elenco, o por compartir una foto en redes sociales donde se aprecia un objeto que pertenece a otro compañero de reparto. La lupa de los fans es implacable y no deja escapar ningún detalle.
Cada interacción en redes sociales es analizada minuciosamente, buscando pistas que revelen una posible conexión entre los actores. Los fans se han convertido en verdaderos detectives, capaces de desentrañar los secretos más ocultos. En series como Musice Doctor, por ejemplo, los abrigos, los relojes y las gafas de los personajes se convirtieron en objeto de análisis y debate en las redes sociales. Los fans investigaban las marcas, los precios y los lugares donde se podían comprar estos accesorios, con la esperanza de emular el estilo de sus personajes favoritos. La serie generó un verdadero furor por la moda entre sus seguidores, quienes buscaban replicar los looks de sus personajes favoritos. Los accesorios se convirtieron en un símbolo de pertenencia a la comunidad de fans, una manera de expresar su admiración por la serie. También es interesante observar cómo las series turcas han influido en la moda y en las tendencias. Los peinados, los maquillajes, la ropa y los accesorios que se ven en las series se copian y se adaptan por todo el mundo. Las series turcas han creado un estilo propio, una mezcla de elegancia, modernidad y tradición que ha conquistado a millones de personas. Y los accesorios, claro, juegan un papel fundamental en la creación de este estilo. Han marcado un antes y un después en la industria de la moda, inspirando a diseñadores y a creadores de tendencias de todo el mundo. En definitiva, los accesorios son mucho más que simples objetos. Son símbolos, son herramientas de marketing, son generadores de rumores y, sobre todo, son elementos clave de la narrativa de las series turcas. Y nosotros, los fans, estamos ahí, con la lupa en la mano, analizando cada detalle y soñando con que la magia que vemos en pantalla se haga realidad. Somos parte de esta gran comunidad global, unida por la pasión por las series turcas y por la fantasía de un amor que trasciende la pantalla. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo lleno de rumores, especulaciones y pasión turca. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos visto cómo un simple collar puede desatar una tormenta en las redes sociales, cómo los accesorios pueden generar rumores de romance y cómo las series turcas han influido en la moda y en las tendencias. Así que antes de despedirnos, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan del rumor del collar de Kerem y Hande? ¿Creen que hay algo más detrás? ¿Qué otros accesorios recuerdan que hayan generado rumores o que hayan sido importantes en alguna serie turca? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderlos. Quiero saber qué piensan sobre el poder de los accesorios en las series turcas y cómo influyen en su percepción de las historias y de los personajes. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna notificación. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y compartiendo nuestra pasión por las series turcas. Gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo con más noticias, análisis y pasión turca. Adiós.